¿Qué tal? Estamos en una nueva entrevista de Conclusión TV, esta vez con alguien a quien se puede decir que a uno se le hace difícil presentarlo. ¿Por qué razón? Porque la razón por la cual hoy lo entrevistamos es que va a exponer, o está exponiendo, ya está exponiendo, pinturas propias, obras artísticas en el Complejo Cultural Atlas, pero eso no quita que haya desarrollado durante su vida algunas otras actividades que hasta parecen incompatibles con la pintura, como aparentemente uno, o como habitualmente uno puede llegar a no hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos decir que Ricardo Peirone, además de pintor, escribe, tiene publicaciones escritas, varios libros, y además de temas variados, ya nos vamos a meter en eso. Ricardo es rafaelino, fue intendente de Rafaela, fue diputado provincial. Ahora no estamos haciendo nada con la política, No. por lo que estábamos viendo, pero ya vamos a hablar también de esa cuestión. Bueno. Y hasta, si se quiere, la actividad política la habías empezado como secretario de Hacienda del actual gobernador electo, Omar Perotti, ¿no? Allá en Rafaela. Sí, sí, sí. Yo había sido secretario de Hacienda del antecesor a Omar, porque la provincia de Santa Fe intervino en la municipalidad de Rafaela allá por el año 90, y a mí me convocaron, digamos, me convocó ese gobierno de la intervención para que fuese secretario de Hacienda. Y ya... Década del 80 estamos hablando. Sí, finales en el 90 específicamente, y Omar, cuando ganó las elecciones, yo no participé de las de ese grupo político que lo llevó a él a la intendencia. No participaba prácticamente, tenía un bajísimo perfil, pero bueno, la sorpresa fue cuando en un momento se acercó y me dice que continuara en el cargo de secretario de Hacienda. De manera que yo continué ejerciendo y realizando las mismas funciones, pero ya con un intendente electo por la gente de mi ciudad. Fue un honor, una honra que para mí fue inesperada absolutamente, eso lo digo. Bueno, después vinieron las dos intendencias, la diputación, pero bueno, el arranque o el reinicio de la participación política fue ese, y en el año 90, 91 con la continuidad con Omar intendente, y bueno, hasta prácticamente 20 años después, en donde decidí por voluntad propia, decidí por mí que mi paso por la vida pública había concluido. Me parecía razonable que el final lo marcara cuando yo lo creía oportuno, y no cuando los vínculos con la sociedad, los vínculos afectivos, los vínculos de ponderación, de estima, se rompiesen por eso que trae la rutina, la reiteración, y bueno, y la degradación de las funciones cumplidas solo por una necesidad vital, que bueno, me pareció razonable el momento y decidí discontinuar. Nos quedamos ahí con el tema de la política y volvemos al origen. Volvemos a lo que te trae por esta ciudad de Rosario, sí, la que estás recorriendo ahí en el Complejo Sí. Cultural Atlas de la calle Mitre. Sí. Estás exponiendo algunos cuadros, Sí. bueno, que tienen una temática específica, los cuadros, propia de aquellos que han hecho o que han participado o que se han nutrido de la vida del campo, se puede decir, ¿no? Bueno, contanos un poco... Más allá de tu profesión de contador, digamos, Sí. que también esta parte plástica, esta parte artística, digamos, que venís desarrollando desde hace muchos años, como me habías dicho, Sí. Bueno, hoy te trae Rosario. Contanos Sí. un poco por qué
específicamente esa presentación de cuestiones vinculadas al campo y cuestiones vinculadas no al campo de hoy. Estamos hablando... También tiene mucho de recuerdo, de nostalgia, no diría nostalgia, pero sí del recuerdo y de la impronta de actividades camperas, algunas de las cuales aún hoy perduran, pero perduran desde, desde la perspectiva de la economía familiar, como podría ser eh, la faena de animales de campo para fabricar algún tipo de embutidos, las famosas carneadas. No es que yo pinte y dibuje específicamente sobre esos temas, pero bueno, hay trabajos como Agua Caliente, digamos así, en donde un poco la imagen que uno siempre tiene de la mujer de campo, recreada bajo la mirada de los años que han pasado, calentando el agua para precisamente para una carneada o para fabricar algún producto casero. Y después todos los demás, después se desfilan allí personajes y oficios del barrio y del campo, y también los paisajes. Sí, los paisajes son los que rodean a Rafaela, pero no la rodean a kilómetros del centro, la rodean allí nomás. Rafaela es una ciudad muy pujante, muy dinámica, que ha crecido un montón, pero también es una ciudad muy campesina en un montón de aspectos. Insisto, los límites de la ciudad en más de una ocasión se confunden con la edificación. Yo hablo de las lomadas suaves que van marcando un límite impreciso entre las últimas líneas de casas y el inicio del campo, pero no del campo solamente baldío, sino del campo que se siembra y donde uno puede ver el trigo, el sorgo, la soja, en fin, las pasturas. De todos modos, obviamente, Rafaela es una zona en donde el tambo tiene una presencia notoria, de modo que las pasturas son el cultivo típico. No obstante, hoy la sojización del campo ha hecho que de alguna manera el paisaje del entorno o que rodea la ciudad haya cambiado algo. No profundamente, pero algo ha cambiado. Y bueno, esa sojización ha traído la eliminación de algunos alambrados, pero no al estilo del sur de la provincia de Santa Fe, donde es muy profunda esa transformación, sino en una forma limitada, porque también el ganado vacuno es parte de ese paisaje que uno puede ver. Y desde luego, lo que uno transmite es lo que conoce, lo que ve, lo que le ha hecho bien o mal tal vez, pero bien, en mi caso, que me ha hecho bien, muy bien, desde chico, y que también me ha procurado una felicidad indescriptible. Para mí, hablar de todo eso y hablar de mi zona, de mi ciudad, es francamente hablar de la felicidad, no de otra cosa. A mí eso me hace bien. Como a ustedes seguramente, y como a cualquier hijo de otros lugares, les hace bien el río, que nosotros admiramos y desearíamos tener, por supuesto. Pero bueno, nosotros tenemos una pampa que no tiene casi, cuyo horizonte, que es un horizonte muy alto, un horizonte que está
siempre presente y donde se confunden el azul y el verde o el azul y el dorado, bueno, es el sustituto de ese horizonte cercano que ustedes tienen con el Paraná. Las obras expuestas ahí en el Complejo Cultural Atlas un poco reflejan, al menos es la percepción que me da de aquello que estás diciendo en este momento que te ha hecho bien, porque son variadas las técnicas que has usado, digamos, Sí. se ven témperas, acuarelas, óleos, Sí, acrílicos, tal cual. y además el trabajo del color, la vivacidad que tiene el color, por ahí algunos rasgos, si se quiere, hasta cuando recién hablaste de la falta del límite preciso entre las casas, hasta se lo ve, digamos, en alguna que otra pintura que hasta tiene una reminiscencia impresionista, digamos, francesa, donde las formas pierden. En realidad, sí, sí. Más he sido y soy un admirador de los fauvistas, que bueno, que son primos hermanos de los impresionistas, y por supuesto a mí los Fauves han sido, de hecho, los que me marcaron profundamente cuando empecé a conocer con mayor profundidad las tendencias y los rasgos definitorios de la pintura moderna, digamos, de Van Gogh, Cézanne, en adelante, bueno, los Fauves, pero por supuesto el impresionismo marca a cualquiera, porque digamos, marca, ¿cómo no va? Porque es la luz, es la presencia de esa luz maravillosa, que hace que la felicidad uno la perciba. Es imposible no conmoverse frente a esa luz que los impresionistas trajeron al arte, ¿no? No obstante, el expresionismo alemán y los Fauves a mí me han puesto un sello en mi corazón. Es como decir, eso es lo que a mí más me hace vibrar cuando veo pintura. Pero de todas maneras, digamos, uno sin querer imita y uno sin querer copia, estoy diciendo, busca en los que han sabido fundar la pintura actual, uno busca rasgos, uno busca rastros y uno busca el modo de poner la pincelada, de poner el color, la materia. Como diría, más de una vez nos ha dicho nuestro profesor, ustedes deben buscar que la materia traduzca la sensibilidad que sienten por el paisaje y por las personas, por aquello que los rodea. Y supongo que en algún momento esa sensibilidad aparece, en algún momento aparece. Supongo que eso tiene que decirlo el espectador, no lo puedo decir yo porque, no sé, a mí me conmueve hacerlo, a mí me hace bien trabajar, pero quisiera que también eso es, pareciera, y perdón por la reiteración, solitario, le haga bien a los demás. Es la búsqueda de uno, así como se procura hacer el bien en todas las actividades de la vida, en todas. Uno es profesional no solo para sí, para ganar dinero, sino para hacer el bien. Uno es funcionario público para hacer el bien, tiene que serlo para eso. Bueno, cuando se pinta, cuando se dibuja, cuando se hace música, cuando se escribe, debe ser para eso, para hacer el bien. Yo escucho a la gente, leí algo que me pareció y que me hizo sentir bien, bueno, digo, quien escribió ha logrado su cometido, quien pintó ha logrado su cometido, porque veo que eso
le ha procurado felicidad al otro. Eso es lo que es mi modo de ver. Me ha tocado ver tu obra, la que venís a presentar acá, y se refleja específicamente, obviamente depende de la subjetividad de uno Depende también, de ¿no? la subjetividad de uno. Pero sí, esto que estás diciendo, puedo decirlo, este tema del fobismo, donde que nace, si mal no recuerdo, a principio del siglo XX, 1905, 6, por ahí, Sí. que le daban una impronta fuertísima al tema del color, digamos, eso se el expresa, color, claro. se expresa y se ve en tu obra, que además me gustaría que nos contés un poco del libro este que hace alusión al campo y que yo de alguna manera estuve leyéndolo y puedo decir que es el reflejo escrito de esas cosas que estuviste publicando ahí. ¿Cómo es el título del libro? Míralo bien al campo. Míralo bien. Míralo bien, sí. Que en realidad es una esa es una frase de mi madre. A mí me encantaba las vacaciones y me encantaba siempre pasar una temporada en el campo con mis primos y mis tíos. Me encantaba. Y creo que me seguiría encantando. Lo que ocurre es que precisamente por una lenta transformación el campo no está tan poblado como lo estaba 60 años atrás. Yo tengo 67, voy a cumplir 68, no mucho tiempo más, de modo que estoy hablando de 60 años, 55, con mucha generosidad. Nada, la frase nació de una travesura, era haber subido a una rama muy alta de un eucaliptus en una tormenta y después de una tormenta, y los eucaliptus ya se sabe son árboles endebles y traicioneros, para decirlo de alguna manera. Bueno, y a la primera de cambio me vine en banda y pasé rozando un alambrado y mi madre creía, en realidad yo quedé tendido en el suelo, creía que me había matado, pero esas son las cosas de la exageración de las madres. Bueno, me zamarreó, cuando me vio me zamarreó y lo único que atinaba a decir es que lo mirara bien al campo porque no lo iba a ver nunca más. En realidad, una exageración que con los años quedaría desmentida porque volví al campo 1000 veces más. Y me marcó todo eso, me marcó me marcaron las tareas rurales que habían sido las de mis padres y que se continuaban en mis tíos y en mis primos y a las cuales les tengo un respeto enorme. Ese levantarse muy temprano, ese tener poca posibilidad de distracciones como tenemos en las ciudades, y esas escasas comodidades, el estar a la noche contándonos cosas, sucedidos y cuentos para matar un poquito el aburrimiento, la imitación de gente que había estado en la vida, de los chacareros. Bueno, ese es el libro. El libro resume todo eso, no es otra cosa. Y es un recuerdo feliz y como tal tiene un tono elegíaco, es decir, de algo que es una felicidad que se perdió. Pero yo no lo digo en sentido de pérdida, pero en un sentido de pérdida porque eso ya cambió, ya no es así. Ya hoy el campo no es de ese tipo, no es de esa manera. Hoy el campo tiene muchísimas posibilidades que no tenía en ese entonces, y es obvio que esas posibilidades pasan por distracciones, por la tecnología que les ha llevado una cantidad de nuevos estímulos. Entonces eso no existía. Y no existía. A ver, cuando yo cuento allí cómo se enfriaban las bebidas,
en el agua de pozo más profunda, 20 metros, 15 metros. Estoy diciendo que algo que hoy es probable, estoy contando algo que hoy es probable a cualquiera le sorprende. Y bueno, era la manera que teníamos de enfriar para el mediodía y para la noche las bebidas. No había heladeras, y las heladeras que había eran pocas, y a querosén, y muy malas, o con muchos defectos en el funcionamiento. Bueno, ese es el tono de ese libro que tuvo la gentileza y generosidad de prologar Jorge Isaía, este escritor que tanto representa también un aspecto de la vida rural y la vida pueblerina del sur de la provincia de Santa Fe y que vive en esta ciudad de Rosario. De manera que no tiene mucho más que eso, ni tampoco tiene más pretensiones. Esta vida, bueno, contabas recién que pasaron 60 años, ha cambiado mucho, que tal vez, no sé, poco de aquel espíritu de aquel tiempo, digamos, está quedando en este tiempo. En el libro por ahí contás de los autitos a los que se le ponía plomo para andar, y hoy uno que está por la misma zona geográfica anda con el celular en la mano. Hay una distancia inmensa de cómo se divertían también los chicos, digamos, y demás. Una distancia enorme, tal cual. Esa distancia o ese espíritu que reflejaba aquel campo, este espíritu que refleja este campo, digamos, y dada tu versatilidad en cuanto a las actividades que llevaste adelante, ¿no? ¿Qué relación tienen con la política de aquel tiempo, aquel espíritu, y este espíritu con la política de este tiempo, dado que, como dijimos antes, fuiste 2 veces intendente de Rafaela, 2 veces diputado provincial? ¿Qué diferencias notás en el aspecto político, digamos, así como se ha cambiado también en esos 60 años? Sí. La vida del campo. Ha cambiado toda la vida, claro. Primero que la vida política, la vida pública tenía otras tecnologías, tenía otros estímulos y tenía otro modo y otros tiempos. Como es la vida, ha cambiado como ha cambiado la vida cotidiana, eso es así. Hoy hacer política implica tener una importante suma de dinero para poder hacerla, importantes medios, y además de eso, una velocidad que no tenía entonces ni la vida de relación entre la gente, ni tampoco tenía la política. Era mucho más artesanal, muchísimo más artesanal, mucho más esforzada, mucho más empeñosa. También era más ingenua, en el sentido, digo, de la vinculación de muchos conceptos que se buscaban a prácticas que eran hasta, diría yo, inocentes, en el sentido, hablo de la inocencia en el sentido de no prever que algunas de esas prácticas no podían ser fructíferas. Pero bueno, además ese sentido de inocencia y de menor grado de razonabilidad, entiéndaseme bien el término, de razonabilidad entre fines y medios, del vínculo entre fines y medios, es lo que impregnaba la vida de entonces, y impregnaba también no solo la vida de relación, sino impregnaba la vida pública. Hoy las ingenuidades, las equivocaciones y el romanticismo
también el término está utilizado en, en la calidad, en una calidad precisa, digamos, de aquello que se busca sin considerar que se puede lograr un resultado o un fracaso. Hoy todas esas cuestiones son penadas con, evidentemente, con la anulación de los esfuerzos. Quiero decir, si hoy no se tiene claridad de los objetivos, hoy no se utilizan los medios adecuados, si no se tienen los medios adecuados, si no existe una dosis de picardía, entendía en el mejor sentido de la palabra, es imposible la vida política, es ineficaz. Lo voy a usar yo el término, sí. No por eso, pero esta profesionalización de la política, bueno, a la que sí, en alguna medida podemos decir que sí, estás aludiendo, sí. ¿La ha tornado más representativa de esta sociedad que la política aquella ingenua fue representativa de la sociedad aquella? ¿O hay más distancia en las representatividades que cada una de estas instancias políticas, digamos, tienen al respecto de las sociedades que pretenden representar, valga la redundancia? Bueno, yo no estoy diciendo de que la ingenuidad de determinadas formas políticas de antaño estuvieran exentas de trapisondas y de malas prácticas. Yo no estoy diciendo eso. No digo, aquello era una política impoluta, pura, santa, y esta es una política mala, dañina. No. Los vicios que la sociedad tenía entonces eran los vicios también de la política, y los vicios que la sociedad tiene ahora son vicios que se trasladan, para decirlo de manera elegante, son vicios que se trasladan a la vida política hoy. Pero está claro que no existe hoy ya ningún resquicio, ninguna posibilidad de que alguien que no se dedique profesionalmente, y esto lo aclaro en forma taxativa, que se dedique todo el tiempo, con todos los esfuerzos y con una estructura adecuada, es decir, una estructura de medios importantes, lo que se denomina habitualmente, comillas, aparato. Es imposible hoy. Quien no cuenta con todos esos elementos, por más que tenga objetivos y caminos claros, no llega. De hecho, que eso no quita que haya una cantidad de vínculos y condiciones que hoy se mantienen como estuvieron presentes en otras épocas. No vale la pena porque no es cierto decir la política antes era sana y hoy es puerca, como a veces se dice. No, hay aspectos de la vida que eran reprobables y que lo son hoy, y hay aspectos de la política que eran reprobables antes y lo son hoy. Trampas, fintas, agachadas y todo eso las hubo y las hay hoy. Pero también, y eso yo lo rescato, también hay lugar para las buenas prácticas. Hay un lugar, y un lugar no despreciable. Ocurre que hay que poner mucho de sí para que esto sea posible, y hay que ponerlo. Es necesario hacerlo. Y yo puedo decir claramente que he conocido gente honrada, honrosa y de prácticas impecables en el prolongado tiempo que me tocó estar vinculado, 20 años casi ininterrumpidos. Hubo un año que no estuve
relacionado con la vida pública, pero he encontrado gente honrosa y gente que enalteció y enaltece la vida pública y que siempre voy a recordar y siempre obviamente he podido mencionarla. Cada vez que yo tuve que hacer una síntesis escrita de mi paso por la administración pública, yo no aludo a ninguna práctica de la cual uno tenga que sonrojarse, avergonzarse, ni mucho menos. Es muchísimo, muchísimo más, infinitamente mayor el número de gente que nunca ha tenido un proceso penal, nunca ha tenido ni siquiera un roce con la justicia, sin por eso calificar a la justicia de sacrosanta, ni mucho menos, pero digamos, ni un roce con algún expediente de tribunales, ha sido muchísimo más que los lamentables y escasos, en términos numéricos, escasos ejemplos de malas prácticas y de malas artes en el ejercicio de la vida pública. Y de malas artes comprobadas, ¿no? Sí, sí. Eso es así. Ricardo, ya para ir finalizando y desde ya agradeciéndote la presencia. No, por favor. Dos más. Sí. ¿Qué fue entonces? Porque esta propensión, esta voluntad, esta vocación de la, digamos, de la continuidad dentro de la actividad política, con tu decisión, digamos, ha sido rota. Decidiste dejar la vida pública. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales entonces dejaste la vida pública? Bueno, una razón fue el hecho de que fui a unas elecciones para volver por tercera vez a ser intendente de Rafaela, y en realidad perdí esas elecciones, las primeras que había perdido. En realidad nunca había perdido una elección anteriormente y nunca había vivido esa situación, y decidí entonces que el ciclo estaba terminado. Fue también una equivocación, porque debo decirlo, después de muchos años de no tener un vínculo estrecho y cara a cara con el vecino de Rafaela, resultaba complicado, cuanto menos, volver a un cargo de tamaña importancia, de tamaña exposición. Esa es la cuestión fáctica, la que definió. Y también decir que sentía que cualquier otro lugar de representación eran de escasa relevancia en cuanto a la posibilidad de hacer un guiño positivo a los vecinos y a los habitantes de una ciudad. Siempre en la política es posible hacer un guiño positivo, cómplice en cuanto a las necesidades de los demás, pero yo pensé y sentí que para mí estaba roto el vínculo, porque no sentía que yo pudiera estar en condiciones de brindar nada más. Ya está. Dije, esto es el punto final, porque si en mi caso podía haber algo que hubiese podido brindar, debía hacerlo con el vecino directo y con el que todavía me encuentro en la vida de relación de mi ciudad, y que me encuentro bien, muy bien. Entonces dije, ya después de varios años de estar haciendo otras cosas, también en la vida política, es evidente que no conozco cuánto ha cambiado mi entorno,
Y mi decisión fue casi instantánea. Digo, esto tiene que tener un final y es mejor que al final lo ponga yo y que no esté medrando con una supuesta representatividad en cargos que no me merezco si no me los gané. Entonces, porque siempre está eso que no condeno de ninguna manera, pero que la política tiene y que significa un poco decir, bueno, yo aprovecho de esto que me ha dado los años anteriores en cuanto a relaciones y demás, y estoy, como dije bien, medrando, utilizando, ganando por aquello que fue. No, eso no me lo permití, no me lo quise permitir. No me lo quise permitir y por eso hace ya unos años que me alejé de la vida pública, sintiendo aún hoy, y creo que permanentemente, hasta el día que me vaya de este mundo, una simpatía enorme por los buenos servidores públicos, que los hay y que, reitero, son una mayoría a veces ignorada. Ya para terminar, vamos a hacer un poco de uso de imaginación. Sí. Tenemos una licuadora acá, yo lo imagino de esta manera, y te veo a vos como esa licuadora que pudo de alguna manera compatibilizar aquellas cosas que parecían incompatibles o que parecen incompatibles a la vista, digamos, porque un contador que está con los números, planilla de Excel, la cosa es aburrida, digamos, mezclado con alguien que escribe, mezclado con alguien que hace política, mezclado con alguien que pinta, de alguna manera pudiste hacerlo compaginar en tu ser, poder, digamos, cuestiones que parecían ser muy diferentes, muy de dos personas distintas, Sí. De alguna manera las pudiste sintetizar en tu actividad, en tu vida. Esta lógica de poder sintetizar se puede trasladar a la sociedad que estamos viviendo, que parece no tener esa capacidad de sintetizar, de congeniar, de compatibilizar, de acordar, digamos, esta sociedad que en apariencia está indisolublemente dividida. ¿Qué mirada tenés? Yo sinceramente creo que no, que la compartimentación es eficaz para lograr más rápidamente determinados objetivos. Para decirlo muy rápido, alguien que rutiniza su vida, evidentemente a esos caminos por los cuales transita permanentemente, los conoce de manera precisa y sin ningún temor a equivocarse, digo, creo yo, en nada, absolutamente en nada. Pero me temo que esa vida trae algunos aspectos que son difíciles de sobrellevar a lo largo de muchos años. Hablemos de la vida útil de un hombre, que hoy no son 20 o 30 años. Hoy la vida útil de un hombre son 40 años o más, 40, 45 años. Creo que las personas tenemos necesidad imperiosa de ubicar nuestra vida por distintos senderos, que no necesariamente son contrapuestos. Yo creo que la vida moderna ha encasillado los quehaceres de manera caprichosa porque es conveniente hacerlo, y desde luego ese encasillamiento hace mucho más funcional la vida de un ser humano para los objetivos de la sociedad en su conjunto.
pero no la hace más funcional para la vida del propio ser humano mirado hacia adentro. Yo no puedo entender que una persona pueda solamente tener una faceta y otras facetas no las pueda cultivar. Eso no es cierto. Evidentemente en algún punto las reprime. Yo no puedo entender que un ingeniero no pueda, no digo pintar, pero no pueda hacer música, no pueda escribir. No puedo entender que un abogado no pueda dedicarse a las artes. No puedo entender que un geólogo no pueda vivir si no se dedica exclusivamente a estudiar lo suyo, su materia, sin pretensiones de comparación, porque sería un pecado de vanidad que no voy a cometer, pero yo puedo darles un ejemplo contundente. Uno de los poetas de cuya belleza no puede dudar absolutamente nadie en esta bendita tierra santafesina, José Pedroni, era contador. Y eso creo que nadie lo sabe. Y otros escritores también tuvieron mi profesión. La compartimentación siempre te pasa factura. Siempre te pasa factura. Yo no creo que la vida de una persona tenga que ser vivida del modo renacentista. Los renacentistas sabían y hacían de todo, y lo más notable es que lo hacían bien. Eran gente que sabía hacerlo bien. Es probable que uno no, y cuidado, vuelvo a decir, yo no estoy teniendo una definición que sea para mí. Ni yo soy, ni tengo para atarle los zapatos ni cerca a Pedroni, ni me comparo con los renacentistas. Estoy diciendo que el modo de vivir la vida de mucha gente no es el camino único, sino el camino múltiple. Y a veces ese camino múltiple se encuentra en la música y en la profesión, en la escritura y en una profesión, en la pintura y en una profesión. Siempre pongo y en una profesión. Y porque si a mí me hubiesen sido dados los dones de Berni, y bueno, no es muy probable que unos cuantos años atrás yo no hubiese necesitado estudiar y esforzarme por ser contador y a la noche ir a la escuela Mantovani, como lo hice durante varios años. Yo durante el día iba a la escuela, a la Facultad de Ciencias Económicas, y a la noche iba a la Mantovani, y lo hice varios años. Bueno, pero era un esfuerzo porque yo sabía que tenía que vivir en algún momento y sabía que el arte no me iba a dar de vivir. Vuelvo a insistir, era consciente de los dones que me habían sido dados, y los dones eran ser perseverante, esforzarme y cultivar. Ahora, si otro hubiese sido mi condición, probablemente hubiese podido vivir estrictamente del arte, pero bueno, yo lo hago con mucha seriedad y con mucho profesionalismo, todo el que puedo. Pero está claro que a veces los condicionamientos de la sociedad y las ofertas de la sociedad te obligan a otros caminos. Y además la obligación que uno se impone para con la sociedad. A mí
también la vida pública fue como como un mandato de participación que me sentía obligado porque en la sociedad siempre hay que poner algo, en donde sea, en una entidad intermedia, en una asociación. La asociación puede ser cultural, una asociación gremial o en la vida política como tal, pero siempre hay que devolver algún aspecto en términos de vida pública. Por eso la vida pública yo la ejercí en ese sentido. Pero el resto, bueno, el resto le puse el corazón, el alma, el profesionalismo y bueno, salió lo que salió, qué sé yo. Algunas de las cosas que han salido están para que las vean los rosarinos en esos 28 cuadros que están en el Atlas. Después, muchos de los rosarinos dirán, esto es así, está bien, me llega, o esto no. Bueno, eso es otra mirada, la mirada que le pertenece al otro. Ricardo, te agradecemos mucho la presencia. No, por favor, gracias a ustedes, que son quienes me brindan esta posibilidad, este vínculo. Muy bien.